No esperas que el peligro simplemente aparezca en tu puerta a media tarde. Pero el 19 de mayo de 2006, eso fue exactamente lo que pasó. Una mujer de 26 años estaba sola en casa cuando alguien en quien solía confiar llegó sin invitación. Y minutos después dejó de contestar su teléfono. Horas después, su madre entró y encontró algo que ningún padre debería ver. No hubo entrada forzada ni robo, solo un ataque brutal y dirigido. Y el hombre responsable lo había estado planeando durante años. Alexandra Duxey, conocida por la mayoría como Chandra o San, nació en Milford, Connecticut. Era la menor de 3 y definitivamente la consentida de la familia. Sus 2 hermanos mayores eran sumamente protectores con ella y a pesar de la diferencia de edad eran increíblemente unidos. Chandra tenía una calidez natural, era brillante, extrovertida y el tipo de persona que hacía que los demás se sintieran cómodos casi al instante, y desde muy joven le encantaba actuar. Ella cantaba, bailaba, hacía pequeños espectáculos para la familia y los amigos, cualquier cosa para hacer sonreír a la gente. Pero esto no era solo algo que hacía por diversión, era algo que ella perseguía. Chandra competía en concursos de baile y destacaba no solo porque tenía talento, sino porque daba todo de sí. A medida que Chandra crecía, esa determinación solo se intensificaba. Ella equilibraba trabajos de medio tiempo con su pasión, superándose constantemente. Después de la preparatoria, Chandra se inscribió en el Albertus Magnus College, donde se graduó con buenas calificaciones antes de comenzar una carrera más tradicional como analista de sistemas en el People's Bank, siguiendo los pasos de su padre. Pero Chandra nunca fue alguien que se encasillara en una sola cosa, era ambiciosa y siempre estaba avanzando hacia algo más grande. Además de su carrera, obtuvo su licencia de bienes raíces, abriendo otra posibilidad para su futuro. Y aún así, nunca se alejó de los escenarios, de hecho, se dedicó aún más a ello. Se convirtió en bailarina profesional y en el camino descubrió que también tenía un verdadero talento para la actuación y el canto. Cuando se proponía algo, iba con todo. Y para este momento de su vida estaba llena. Trabajaba en un banco, daba clases en una academia de baile, viajaba a Nueva York para trabajos de actuación, canto y baile y trabajaba activamente con un agente para abrirse camino aún más en la industria del entretenimiento. Estaba construyendo algo, un futuro que parecía apenas empezar a tomar forma. Pero lo que la gente más recordaba de Chandra no era solo lo dedicada que era. Era lo mucho que le importaban los demás. Era increíblemente generosa, alguien que siempre encontraba tiempo para los demás sin importar lo ocupada que estuviera. Ayudaba a organizar eventos benéficos, se ofrecía como voluntaria junto a sus amigos y trabajaba para proporcionar comidas a las personas que las necesitaban. No era algo de lo que solo hablara, era simplemente quien era, y en medio de todo esto conoció a alguien. Mientras trabajaba en el People's Bank, Chandra conoció a Matthew Puck y casi de inmediato ambos se enamoraron profundamente. Matthew era atento, generoso y la colmaba de regalos. Incluso en un momento le regaló un auto. Por un tiempo todo parecía ir bien, pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar y la vida de Chandra se aceleraba. Ella viajaba, trabajaba, buscaba oportunidades y trataba de construir algo significativo para sí misma. Y poco a poco simplemente ya no quedaba espacio. Su relación comenzó a tensarse y finalmente ambos tomaron caminos separados en enero de 2004. Por esa misma época, los padres de Chandra también estaban pasando por un divorcio. Así que en un corto periodo, muchas cosas en su vida estaban cambiando, pero lo manejó de la misma manera en que manejaba todo lo demás. Simplemente siguió adelante, se mantuvo enfocada, siguió trabajando y siguió construyendo, creyendo que todo lo que tenía por delante aún estaba a su alcance. No tenía razón para pensar lo contrario, y tampoco tenía razón para creer que alguien de su pasado aún no había terminado con ella. Dos años después de su ruptura con Matthew, el 19 de mayo de 2006, Alexandra y una de sus amigas tenían un día ocupado por delante. Las dos decidieron ponerse al día en el gimnasio mientras hacían ejercicio, y esto fue alrededor de las 10 a.m. Las mujeres hicieron ejercicio durante 1 hora más o menos, y la amiga de Chandra se fue, pero Chandra se quedó un poco más en el gimnasio. El plan era ir a hacer ejercicio, regresar a casa, tomar una ducha y luego ir al trabajo, porque tenía cosas importantes y diligencias que hacer en la noche. Bueno, cuando dieron las 4 p.m., la amiga de Chandra decidió llamarla, pero se sorprendió cuando no contestó.
Esto era muy extraño. Chandra siempre estaba pegada a su teléfono, y no en un mal sentido, tenía que estarlo por su trabajo como cantante y aspirante a actriz. Su agente podía llamarla en cualquier momento, así que era bastante común que Alexandra siempre tuviera su teléfono con ella. Luego, 30 minutos después, su mamá, Linda, llegó a la casa de su hija y de inmediato se puso en alerta. En el porche delantero estaba el perro de Chandra. Ahora, no es que nunca dejara salir a su perro, pero Chandra no estaba por ningún lado. Su auto también estaba estacionado y las puertas estaban sin seguro, lo cual era bastante extraño. Si alguien conocía a Chandra, sabía que ella no dejaría sus puertas abiertas ni a su perro sin supervisión así. Así que algo le dijo a Linda que entrara a la casa e investigara. Lo que encontraría sería sumamente trágico. Cuando Linda entró a la casa y llamó a su hija, no obtuvo respuesta. Ya estaba nerviosa, pero algo en el suelo la hizo literalmente saltar del susto. Había manchas inquietantes en los pisos de la casa. Linda no podía comprender lo que estaba viendo. Sin embargo, de alguna manera seguía buscando, y en su mente, la única explicación lógica era que quizás Chandra se había caído y lastimado, y podría necesitar ayuda. Así que Linda se dirigió al dormitorio de Chandra, que estaba en el sótano. Y en cuanto la habitación entró en su campo de visión, Linda supo que sus ojos no le estaban jugando una mala pasada. Vio a su hija inmóvil en el suelo. Alexandra Duxey, de 26 años, no pudo ser salvada, perdió la vida en su propia casa, y la persona que la encontró fue su propia madre. Este es el tipo de pesadilla que uno nunca puede borrar de su memoria. Bueno, la policía fue llamada de inmediato porque esto no fue un simple accidente o caída. Alguien había atacado fatalmente a Alexandra y ahora ella se había ido para siempre. Todos sus sueños, sus ambiciones, su vida, todo se detuvo de golpe y para siempre. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, estaban igual de sorprendidos. Fue un ataque dirigido específicamente contra ella. Desde el principio, las autoridades supieron que el atacante tenía que ser alguien que sentía una ira y enojo incontrolables hacia Alejandra. La policía logró recuperar una de las armas homicidas. Y me escuchaste bien, recuperaron una de las armas homicidas. Se usaron varias cosas para llevar a Alejandra a su trágico destino. Se cree que una de las armas era un trofeo que Alejandra había ganado. Y en ese momento faltaba. Es escalofriante que el mismo trofeo con el que Alejandra posó en fotos y que ganó por su pasión y talento fuera el mismo objeto, o al menos uno de los objetos usados para acabar con su vida. La policía revisó el resto de la casa, incluido el baño, y encontraron evidencia de una limpieza. El atacante intentó deshacerse de las pruebas, pero obviamente tenía prisa y se fue. Pero hablando de irse, también revisaron la puerta principal y no mostraba señales de haber sido forzada. La casa parecía un desastre. Por ejemplo, la ropa de Alejandra estaba tirada por todo el piso, pero nunca se llevaron nada de valor, así que desde el principio se descartó un robo. Definitivamente, el atacante era alguien a quien Alejandra dejó entrar o que sabía cómo acceder sin ser descubierto. Pero luego, un equipo forense realizó algunas pruebas en su cuerpo. No encontraron nada incriminatorio aparte de un cabello, que no era lo suficientemente largo para ser de Alejandra. Pero fuera de eso, no había nada que pudiera guiar a la policía en la dirección correcta. Bueno, la policía necesitaba respuestas, así que empezaron con las personas más cercanas a Alejandra, incluyendo a sus amigos y familiares. Y la primera persona con la que hablaron fue nada menos que la mejor amiga de Alexandra, Nicole, la misma mujer que se reunió con Alejandra justo antes de que desapareciera. La policía quería información, incluso la más mínima pista que pudiera llevar a resolver este caso inexplicable. A juzgar por el ataque a Alexandra, definitivamente fue alguien que la conocía y que le guardaba un rencor personal. Y en crímenes como estos, las primeras personas de las que la policía sospecha mucho son las parejas sentimentales. Así que, ¿qué mejor manera de obtener información sobre la vida personal de Alexandra que de su mejor amiga? Bueno, Nico le contó a la policía todo lo que sabía. Le contó a la policía sobre Sandra y Matthew y su ruptura amistosa, y luego les habló a los oficiales sobre que ella estaba saliendo con un nuevo chico. Su nombre era Jason, y los dos se conocieron en el lugar de trabajo de Chandra y comenzaron una relación. La relación era relativamente nueva, pero la policía necesitaba ponerse en contacto con este tal Jason y averiguar dónde estaba en el supuesto momento del ataque y fallecimiento prematuro de Alexandra. Así que Jason fue llamado a la comisaría y parecía muy nervioso, como cualquiera lo estaría cuando está en un ambiente tenso como este, simplemente por estar rodeado de un montón de oficiales de policía.
Según Jason, sí habló con Alexandra el día en que fue atacada, alrededor del mediodía. Así que esto fue solo unas horas antes de que Nicole llamara a Alexandra y ella no contestara su teléfono. Según Jason, él y Chandra estaban hablando normalmente cuando alguien interrumpió la conversación al tocar el timbre de su puerta. Ella se levantó y luego se dio cuenta de que era su exnovio de 6 años, Matthew, quien estaba parado afuera. Esto fue bastante extraño y de inmediato Jason pudo notar que Alexandra no quería verlo. Por teléfono, Jason escuchó a Alexandra hablando con Matthew, preguntándole por qué estaba ahí y todo eso. Luego, ella le dijo a Jason que lo llamaría más tarde y colgó la llamada. En ese momento, Jason no escuchó nada alarmante, aparte de la actitud sorprendida de Alexandra ante la visita inesperada de Matthew. Para la policía, las cosas empezaban a encajar. Nicole no fue la última persona en ver o hablar con Alejandra. Ella había hablado con Jason y ahora Mateo se había presentado en su casa sin que lo invitaran. Según la versión de Jason, Mateo fue la última persona en ver a Alejandra con vida. Y luego, Jason le dijo a la policía que intentó contactar a Alejandra después de eso y que ella sí contestó 15 minutos después de esa primera llamada, pero un par de horas más tarde, como a las 4 p.m. Jason la llamó de nuevo y esta vez ella no contestó su teléfono. La conversación con Jason abrió otra posible pista en su caso y ahora la policía estaba segura de 2 cosas. El ex de Alejandra la visitó, y trágicamente el ataque ocurrió en algún momento entre las 12:30 y las 4:30. Así que lo siguiente que la policía tenía que hacer era averiguar la relación de Alejandra con Mateo. Y se puede decir con seguridad que los oficiales rápidamente descubrieron que Mateo no era un hombre ideal. Él tenía antecedentes penales que lo llevaron a ser encarcelado en 1998, y durante ese tiempo, Chandra siguió con Mateo y la relación avanzó. Pero amigos, familiares e incluso Chandra empezaron a notar un cambio en Mateo. Era muy volátil y agresivo, y podía cambiar de humor en un segundo. Y podía ser una persona en un momento, y al siguiente estar furioso. Y todas las personas más cercanas a ella describían su relación como intermitente. Bueno, la policía logró localizar a Mateo, quien ahora estaba casado y vivía con su esposa. Él tenía 2 trabajos, y cuando la policía le preguntó dónde estaba en el momento del ataque a Alexandra, les dijo que tuvo que salir temprano del trabajo para visitar a un familiar enfermo. La policía le dio la noticia sobre el fallecimiento de Alexandra, y él parecía confundido. La policía no tenía nada en su contra en ese momento, así que lo dejaron ir, pero aún así siguieron trabajando en recolectar pruebas. Lo primero que hicieron fue hablar con su empleador. Necesitaban corroborar la versión de los hechos de Matthew, porque convenientemente no tenía una coartada en el momento del ataque a Alexandra, ni cuando supuestamente estaba visitando a este supuesto familiar enfermo. Bueno, según el jefe de Mateo, él salió del trabajo mucho antes, y los horarios que dieron el jefe y Mateo no coincidían, así que la policía sabía que algo no cuadraba. Matthew probablemente le estaba mintiendo a la policía. Además de eso, la mamá de Alexandra nunca le cayó bien el tipo. Siempre le preocupaba que su hija estuviera involucrada con un criminal condenado y simplemente no lo aprobaba. Todas las mentiras descaradas de Matthew llevaron a que la policía obtuviera una orden de cateo para su casa. Y ahí no descubrieron nada excepto una cosa. Era un rollo de cinta plateada. Ahora, no sé si ya mencioné esto o no, pero en el cuerpo y la cara de Alexandra se encontraron fragmentos de cinta plateada. Y he aquí, la cinta coincidía con la que se encontró en la casa de Matthew. Pero, sorprendentemente, esto no fue suficiente para que la policía lo arrestara. Luego recurrieron a pruebas de ADN y lograron encontrar ADN masculino no identificado en la casa de Alexandra, pero la muestra no era suficiente para obtener un perfil completo, ni siquiera una coincidencia. Así que, en este punto, la policía se estaba topando con un callejón sin salida tras otro. Ahora bien, claro, no confiaban en Matthew ni en las palabras que salían de su boca, pero necesitaban pruebas concretas o algo como una confesión para realmente cerrar el caso. Así que la policía habló con los familiares de Matthew y su hermano reveló algo muy perturbador. Matthew no solo era un novio muy volátil, sino que también estaba muy enojado con Alexandra cuando ella terminó con él mientras aún estaba en prisión. ¿Recuerdas el auto que Matthew le regaló a Alexandra? Bueno, después de esa ruptura, ella no devolvió ninguno de los regalos que él le dio durante la relación. Y esto realmente le molestó mucho a Matthew. Ahora, tengo 2 puntos sobre esto personalmente. Primero, ¿por qué dar regalos tan caros si solo esperas que te los devuelvan o esperas algo a cambio? Y segundo, puedes devolverle los regalos a un ex después de una ruptura. ¿Por qué no? Pero hay una manera de hacerlo. Puedes pedirles que te regresen todo.
puedes hacer 1.000.000 de cosas en lugar de seguir consumiéndote en una ira descontrolada que ya es un desastre a punto de ocurrir para una persona crónicamente enojada como Matthew. Así que cuando la policía se enteró de esto, sumado al hecho de que Alexandra había seguido adelante y encontrado a alguien nuevo, esto ahora le daba a Matthew un motivo. El hermano de Matthew también se presentó después de una pelea con su hermano y fue entonces cuando le dio a la policía información escalofriante. Mira, como ya sabes, Matthew no era ajeno al crimen ni a otros negocios turbios, pero también arrastraba a las personas de su vida con él. Y esta vez fue su hermano. Matthew y su hermano estaban involucrados en el tráfico de sustancias ilegales y los delitos asociados. Y en poco tiempo, los dos fueron arrestados y encarcelados, y así terminó todo. Cuando fueron liberados en 2005 y 2006, Matthew se lanzó de lleno de nuevo a ese mundo del crimen. Y esta vez, Mateo traicionó a su hermano tendiéndole una trampa poco después de que ambos salieran de prisión. Ahora, no sabemos exactamente qué pasó, pero debió de ser algo realmente grave, porque provocó una ruptura muy seria entre los dos hermanos, ya que Mateo prácticamente había destruido la vida de su hermano en ese momento. Así que ahora, el hermano de Mateo decidió vengarse de él y contarle todo a la policía. Y esto tenía que ver con Alexandra y la obsesión descontrolada de Mateo con ella después de su ruptura. Mateo aparentemente estaba vigilando a Alexandra después de la ruptura y expresó su deseo de hacerle daño seriamente. Necesito recordarte que Mateo estaba teniendo estos pensamientos tan oscuros sobre una mujer con la que salió durante 6 años completos. Eso es suficiente tiempo para construir una vida bastante seria juntos. Estos dos estaban profundamente comprometidos, y de repente él simplemente se vuelve en su contra, así de fácil. Bueno, las cosas escalaron muy rápido, y Mateo empezó a planear hacerle daño a Alexandra. Según el propio hermano de Mateo, él quería que el ataque a Alexandra pareciera un accidente, o tal vez algo al azar. Pero luego descubrió algo sobre la nueva pareja de Alexandra. Y esto fue lo que realmente detonó algo dentro de él. Se volvió aún más agresivo y violento en su planificación. Y ahora pasó de querer que el ataque a Alexandra pareciera un accidente a llevarlo a otro nivel. La policía no se tragó exactamente esta historia porque estaban cuestionando la credibilidad del hermano de Mateo. Pero luego dieron con la prueba clave, lo que situó a Mateo en las cercanías de la casa de Alexandra durante el periodo en que se cree que fue atacada. Mira, la policía ya había revisado los datos de las torres de telefonía celular y al principio no encontraron nada incriminatorio. Pero cuando revisaron de nuevo, descubrieron que Matthew estaba en el área de Milford antes del mediodía. Los datos de la torre de telefonía celular mostraron que se fue del área por un rato, pero luego regresó después del mediodía y su teléfono celular se conectó a la misma torre por más de 1 hora. Esto corroboró la versión de los hechos de Jason. Luego, la policía también habló con los vecinos, y ellos también recordaron haber visto a un hombre frente a la casa de Alexandra con un auto que coincidía perfectamente con el de Mateo. Ahora, sé que esto puede parecer que todo empezó a suceder bastante rápido, pero todas estas pruebas se habían estado acumulando de un lado a otro, y finalmente, reunir suficiente evidencia para condenar a Mateo tomó 6 años completos. No fue hasta agosto de 2012 que Matthew finalmente fue arrestado por asesinar a su exnovia, Alexandra Duxey. Y como recordatorio, Alexandra perdió la vida allá por 2006. No puedo ni imaginar lo agotadores, largos y dolorosos que debieron ser estos 6 años para sus seres queridos, especialmente para su mamá, quien desde el principio no le agradaba a Matthew y siempre tuvo el presentimiento de que algo andaba mal. La intuición y el presentimiento de una madre casi nunca se equivocan, y este caso lo demuestra. Bueno, al final, atrapar a Matthew fue fácil, y la policía no tuvo que esforzarse mucho en buscarlo. Y eso es porque él ya estaba en prisión, y te vas a sorprender, o tal vez no, cuando escuches por qué estaba en prisión. Él estaba cumpliendo condena por atacar a una mujer en 2008 con un arma de fuego después de intentar robarle su bolso. Matthew finalmente fue acusado de asesinato en primer grado y de irrumpir en la casa de Alexandra. Todo comenzó cuando él estaba en prisión y Alexandra quería terminar su relación. Cuando se enteró de esto, comenzó a amenazarla seriamente, escribiéndole notas delirantes y maltratándola verbalmente. Fue tan grave que llegó al punto en que la mamá de Alexandra tuvo que involucrar a la policía porque su hija estaba muy alterada después de estas amenazas y quería estar lo más lejos posible de Matthew. Tras una investigación, a Matthew se le prohibió contactar a Alexandra, comunicarse con ella o siquiera escribirle de nuevo. Este fue un momento de paz para Alexandra y siguió con su vida.
Trabajaba en el banco, estaba construyendo su carrera como cantante, actriz y bailarina, y también había conocido a alguien nuevo. Matthew ya era historia antigua, y Chandra realmente creía que la policía se había encargado de él y que ya no la molestaría más. Pero estaba muy equivocada. Claro, Matthew actuaba con cautela y no se comunicaba directamente con Alexandra, pero mantenía todo en su mente. Seguía pensando en ella y obsesionándose en cómo lo dejó, cómo siguió adelante con su vida y cómo ahora era feliz sin él. También pudo haber sido por el dinero y los regalos, pero algo potente como la ira, el odio y los celos dominaba la mente de Matthew, porque si recuerdas, nada valioso fue siquiera tomado de su casa después de su ataque. Esto te hace pensar si Matthew estaba motivado por algo completamente diferente, ya sea que se tratara de darle una lección a Alexandra o si no puedo tenerla yo, nadie puede. Bueno, Matthew en apariencia parecía bastante imperturbable después de salir de prisión tras la ruptura con Alexandra. Él también siguió adelante, empezó una relación, se casó y tuvo un hijo. Pero como todos sabemos en estos casos, nada es lo que parece. Pero debajo de la vida perfectamente construida de Matthew estaba la verdad, y era realmente oscura. Él estaba haciendo un plan para vengarse de Alexandra, y esto demuestra que el crimen probablemente también fue premeditado. No la atacó de la nada ni por un impulso. Fue cuidadosamente planeado, deliberado e intenso. Pensó en todo de antemano. Robó la cinta especial para ductos de su lugar de trabajo, así como guantes, para llevar a cabo el ataque. Matthew había pensado mucho en cómo borrar sus rastros y luego finalmente llegó ese día fatídico. Mateo sabía lo que estaba a punto de hacer, pero trágicamente Alexandra no tenía la menor idea de que su vida estaba a punto de cambiar por completo en un giro tan drástico de los acontecimientos. Ella no esperaba que Mateo estuviera en la puerta de su casa. Aunque no sabemos el alcance total del ataque ni cómo se desarrolló o cómo se llevó a cabo paso a paso, se cree que hubo una lucha después de que Mateo forzó su entrada a la casa de ella y finalmente le quitó la vida. Alejandra luchó, pero al final no tuvo éxito y Mateo se impuso. Estaba dominado por los celos y la ira. No quería que Alejandra fuera feliz. Ella estaba viviendo su vida soñada. Tenía un trabajo estable, amaba lo que hacía y estaba a punto de lograr algo grande con un nuevo hombre a su lado, y a Mateo no le gustaba eso. Así que en el juicio de febrero de 2015 todo fue expuesto. La fiscalía interrogó a Mateo, quien seguía afirmando ser inocente después de todo esto, pero pronto sus historias se contradijeron y sin duda que nadie le creyó ni un poco. Luego vino el testimonio del hermano de Mateo en su contra y eso fue el golpe final. Mateo tuvo parte en llevar a Alejandra a su trágico final, y todo fue innecesario y sin sentido. El jurado deliberó durante 3 días y ahora era momento de leer el veredicto. Matthew Pugh fue declarado culpable de todos los cargos y fue sentenciado a 60 años de prisión, además de recibir 20 años adicionales por irrumpir en la casa de Alejandra. La familia de Alejandra estuvo presente tanto en el juicio como en la sentencia, y sus declaraciones sobre el impacto del crimen fueron muy duras. Enfrentaron al asesino con mucha valentía y enfatizaron cómo sus acciones cambiaron por completo sus vidas y dejaron un vacío que nunca podrá ser llenado. Solo espero que los seres queridos de Alexandra lo estén sobrellevando y que estén bien después de todo este tiempo. No hay nada en el mundo que pueda prepararte para algo así, nada. Y que la propia madre de Alexandra se enterara de que el mismo hombre del que intentó advertirle a su hija fue quien le quitó la vida al final. Ni siquiera puedo imaginarlo. La traición ya es bastante mala por sí sola. Pero esto es otra cosa.